En el corte la charla se torna aún más rica, ¿verdad? Porque uno empieza, sin la atención por ahí de las cámaras, habla con mucha naturalidad y por ahí se prende y uno se olvida, le tendría que haber preguntado. Pero que bueno, la oportunidad de estar dialogando hoy con Carlos Kuster nos pone también en algo que a nosotros nos apasiona y es uno de los impulsos para hacer nuestro programa, que es la política internacional, ¿no? La gran arena, como se denomina. Me habías contado incluso que habías tenido casi una relación de amistad personal con nada menos que Yasser Arafat. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que se fueron conociendo y que tuviste este contacto con el líder palestino? Bueno, la primera vez yo era secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo y había una reunión de la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes, una confederación sindical de los 21 países árabes, que se reunían en Túnez. Bueno, yo fui a Túnez, por supuesto, participé en la reunión y a la noche me dijeron, mira, el presidente, como les digo, el presidente Arafat sabe que vos estabas acá y quería ver si podían tener un encuentro. Y bueno, para mí con mucho gusto, yo no lo tenía previsto, pero me pareció muy bien. Me acuerdo una anécdota, porque por razones extremas de seguridad Arafat sufrió decenas de atentados. Creo que lamentablemente murió asesinado, ¿no? Envenenado. ¿Adherís a la teoría de la familia? Sí, yo estoy seguro. Bueno, en realidad la teoría del pueblo palestino, ¿no? Sí, no, de que lo han envenenado. Pero bueno, veremos, como decíamos recién, va a haber un análisis de muy específico y muy especializado que se conocerá el resultado ahora. Y entonces me dijeron, tenemos que ir al hotel, y bueno, me pasaron a buscar a la 1:30 de la mañana. Porque, bueno, había que ir al cuartel general del que tenía en Túnez, ¿no? La OLP, la Organización de Liberación de Palestina. Y ahí hablamos hasta las 3. Me recibió con afecto, pero como si fuéramos amigos de toda la vida. Tanto que me invitó a que pudiera visitarlo otra vez. ¿Ya en Palestina, en los territorios? Sí, eso todavía después fue en Túnez. Y una vez yo fui con mis hijos a otra reunión y nos invitó a cenar. Con mis 2 hijos mayores, que yo estaba en Bruselas, habían ido, me acompañaron a Túnez, entre otras cosas para conocer Cartago. Mirá que visitamos la vieja ciudad de Cartago, que está en la costa de Túnez, al norte de la ciudad, y nos invitó a cenar. Y bueno, compartimos mucho con él. Después nos hemos encontrado en los territorios, en Bruselas, en París, y una vez con el Comité de Solidaridad con Palestina, que nosotros formamos parte de la Confederación Mundial del Trabajo, que él participó de la reunión con un comité internacional, entre los cuales también participa el movimiento sindical de Solidaridad con Palestina. Guardo un muy buen recuerdo, y una vez me regaló un nacimiento hecho en nácar, pero un pesebre. Entonces digo, para que sepa que los palestinos no somos todos musulmanes, porque también tenemos muchos cristianos. Así que todo un signo que Arafat me regalaba a mí, él era musulmán, claro. Un pesebre, porque es verdad, hay una parte importante de palestinos que son católicos de los ritos orientales, ¿no? Ortodoxos, antioqueños, que para mí fue un regalo muy preciado. Así que bueno, de él tengo un enorme recuerdo, pero de paso quiero decir que la situación del pueblo palestino es una tragedia. Y yo creo que la sociedad no tendría que olvidarse de eso. Eso es como una suerte de campo de concentración gigante, se violan todas las resoluciones de las Naciones Unidas, se atenta contra la salud de hombres, mujeres y niños. Es un pueblo que vive en un campo de concentración. Yo quiero llamar la atención sobre la tragedia del pueblo palestino. Sabés que mientras te escuchaba pensaba en uno de nuestros maestros, Santiago Albarrico, enorme filósofo español, que había escrito que Israel era el auténtico país independiente en el mundo, ¿no? Porque como no respeta ninguna ley, es el auténtico país que no está atado a ninguna jurisprudencia. Quiere bombardear aguas internacionales, quiere entrar a un país, secuestrar a alguien, quiere prohibir vuelos de otros países, quiere atentar, digamos, y tiene esa capacidad que de alguna manera, irónicamente, el maestro Albarrico decía que era el auténtico país independiente, ¿no? Y en tu desarrollo diplomático, que quería llegar también a esto, estuviste en el Vaticano. ¿Cómo llegó esa experiencia? Bueno, cuando yo volví de Bruselas, estuve trabajando en ATE, como te decía, en la CTA sobre todo,
y al principio del gobierno del presidente Kirchner me ofrecen si yo quería ir de embajador al Vaticano. Yo la verdad que ya había pasado los 60 años, no estaba, pero yo soy un católico y había sido miembro durante 8 años del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, los temas de la justicia y la paz que seguía el Vaticano, que no significaba residencia allá, sino reuniones, 2 o 3 reuniones anuales. Así que conocía. Cuando el presidente Kirchner me llamó, yo dije, presidente, yo no soy un diplomático de carrera, claro. Es una embajada muy ambicionada en el cuerpo diplomático, la embajada ante la Santa Sede, para acordarse, el primer embajador argentino ante la Santa Sede fue Juan Bautista Alberdi en 1857. Entonces, una embajada muy, muy apetecida. Y él me dice, dice, primero vos conocés lo de la iglesia, segundo tenés una gran experiencia internacional, yo más o menos puedo hablar 1 o 2 lenguas, sobre todo el francés y el italiano, dice, y además sos un hombre del pensamiento de Víctor de Llenaro, así que para mí eso es mi garantía. Estoy hablando del 2003. Y bueno, me fui al Vaticano a fines del 2003, presenté las cartas credenciales a Juan Pablo II, a quien yo conocía, por esos años que habíamos tenido previo en Justicia y Paz, y bueno, estando allá al año, por un lado, bueno, el fallecimiento de Juan Pablo II, que fue una conmoción en el mundo, y nosotros no podíamos llegar a casa, porque eran cientos de miles de personas. Ajá. Para llegar a la embajada tenían que abrir, la policía tenía que abrir el camino, fue una conmoción. Y después vino el cónclave y la asunción de Benedicto. Cuando asumió Benedicto, ahí fueron especialmente invitados el presidente Kirchner, la señora, el presidente Alfonsín, integraba la delegación oficial, y también fue toda una experiencia, ¿no? Porque había jefes de Estado de todos los países del mundo. Para mí fue una experiencia muy rica, tuvimos algunos contratiempos, como todos, por no hablar del problema del obispo castrense. ¿Te acordás de la cuestión fue un momento difícil? Es un tema... Claro, vos te tocó estar me tocó difícil, hubo muchas gestiones. Yo particularmente lo digo ahora y además lo he escrito en algunos artículos. No estoy de acuerdo con la figura del obispo castrense, me parece que es una rémora. No tiene por qué haber un obispo con jurisdicción especial para los militares, no hay obispo para los trabajadores, no hay obispo para los estudiantes. Así que otra cosa distinta es que haya asistencia espiritual, católica, protestante, mormona, judía o musulmana en los cuarteles, claro, en las cárceles, donde sea, me parece que sí. El derecho a la asistencia espiritual lo tienen que tener todos, pero no una jurisdicción supranacional, un obispo castrense. Es un tema pendiente, porque el gobierno no ha denunciado el acuerdo, pero tampoco ha dado acuerdo para una nueva designación. Así que espero que esto por conversaciones amistosas se pueda superar y buscar otra figura. Pero dentro de mi gestión fue un tema serio en ese momento. Bueno, viviste toda esa transición de Juan Pablo II a Ratzinger. Esto que ha sucedido con Bergoglio, ¿qué nos puedes ilustrar? Bueno, yo estoy contento, no solo por la cuestión de Argentina, ¿no? Que es lógico que uno sienta que un connacional asume esa responsabilidad, o que el mejor jugador del fútbol sea un argentino, no se siente ya naturalmente contento. Pero creo que lo de Bergoglio tiene un gran significado. Yo lo conozco, lo he tratado muchos años. Yo creo que es un hombre que tiene una idea de una iglesia diferente. Por eso lo primero que dice, una iglesia pobre al servicio de los pobres. Creo que en los gestos los ha demostrado, gestos que no están hechos ahora, porque su vida él ha sido muy austero, muy un hombre lejos de los protocolos. Yo estuve muy cerca de él en el otro cónclave, por razones obvias, porque estaba en Roma. Así que lo conozco y sé que los gestos no son cosas que él hace para quedar bien, es su forma de vida. Y creo que a la iglesia le hacía mucho bien esto. Y la iglesia tiene que afrontar cambios muy importantes, que no sé si Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco, los va a poder hacer, tendrá el tiempo, la fuerza. El hecho que ya haya convocado a 8 cardenales
Me parece muy importante, un sentido de colegialidad, descentralización, una iglesia con menos boato, menos jerárquica, más iglesia del pueblo, ¿no? Que eso es lo que es la iglesia, es el pueblo. No es ni la capilla, ni el edificio, ni siquiera solo el obispo. ¿Y qué lectura haces de lo de Ratzinger? Yo creo que Ratzinger, por ahí digo una imprudencia, creo que fue un hombre bueno, no tendría que haber sido papa a mi modo de ver, que me perdonen los demás. Creo que un hombre bueno, decente, que se va amargado porque se dio cuenta. Él una vez denunció, estaba yo en Roma, dijo, hay que terminar en italiano, es muy fuerte, la palabra esporquicia. Esporquicia, si uno la traduce, es la inmundicia, más que la basura. Hay que terminar con la esporquicia en la iglesia. Todavía no era papa, era 10 días antes que se muriera Juan Pablo II. Él tal vez no tuvo la fuerza. Él era secretario, ¿no? Él era presidente de la congregación, lo que era de la fe, que era eso un poco, por ello escribí un articulito, Luces y Sombras. Yo creo que ha sido un hombre honesto, bueno, pero también conservador. Fue muy duro con los teólogos progresistas y fue muy indulgente con los lefebvreanos y todos los grupos reaccionarios. Sin embargo, hay que decir que él sancionó, intervino y destituyó al superior de la Orden de los Legionarios de Cristo, una orden muy rica, muy poderosa, muy fuerte en México, el padre Marcial de Gollado, que a Juan Pablo II, casi muriéndose, le habían dicho que era un ejemplo de sacerdote, y resulta que a falta de una familia tenía dos. Una vergüenza, un escándalo. Ratzinger apenas asumió, lo destituyó e intervino la orden esa. Entonces yo creo que Ratzinger quiso hacer cosas, a pesar que era un conservador, un hombre de biblioteca, porque él era un filósofo, un teólogo, un músico, un hombre de una extraordinaria cultura, un humanista, pero no era un hombre de gobierno, no era el hombre de carisma como Juan Pablo II. ¿Y pensás que Bergoglio eso lo puede...? Yo creo que Bergoglio tiene, por lo menos en muchas cosas, primero de determinar estos errores graves que ha habido en la iglesia, estos escándalos, pero además abrir la puerta para otros cambios que hay que hacer, que particularmente yo desearía que fueran muy grandes. ¿Cómo se nombran los obispos? Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué cambios vos decís? Primero, el celibato optativo. Yo creo que obligar que para que un hombre sea sacerdote, si tiene vocación, no necesariamente tiene que ser soltero. Ordenar hombres casados. Darle otro rol a las mujeres. Las mujeres no tienen por qué tener un rol secundario. Yo siempre lo digo en un artículo en Vida Nueva, en una revista que dirige José Ignacio López. Las mujeres no tienen por qué ser segunda. Dios, cuando crea el hombre y la mujer, los hace iguales. La dignidad del ser humano va más allá del sexo. ¿Por qué la iglesia va a hacer diferencia? Y yo creo que estas cosas no son porque no son cuestiones de dogma. El celibato, antes eran casados, muchos apóstoles fueron casados, se impuso, porque se supuso que era la entrega total del hombre, que no tenía el contrapeso de la preocupación de la familia. Pero hoy en día, sí, más te digo, ya hay sacerdotes casados en la Iglesia Católica. Todos los anglicanos que se han pasado a la Iglesia Católica ya son sacerdotes de la Iglesia Católica con señoras y hijos. Y las iglesias orientales, porque la Iglesia Católica tiene dos ramas, el rito latino, que es el nuestro, y el rito oriental, donde hay 16 confesiones ortodoxas que están en la Iglesia Católica. Esos están casados. Son optativos. Ellos cuando se van a ordenar tienen que optar si se casan o quedan célibes. Si se casan no pueden ser obispos, no pueden asumir la plenitud del episcopado, la ordenación. Pero ellos pueden optar, nadie los obliga. Tienen estudio, terminan el estudio, tienen un tiempo de reflexión y después optan. Si son solteros viven en comunidades. Y si no, son casados y le asignan parroquia o responsabilidad. ¿Te quedás un ratito más? Con gusto. Hacemos un corte y seguimos con este tema que es apasionante, aparte porque hay un montón de preguntas que nos quedan pendientes respecto a la relación que va a tener Argentina con el Vaticano a partir de la llegada de Francisco al papado. Un corte y seguimos por este canal.